la bienvenida una vez más a los hermanos, amigos de la red social, aquellos que nos hacen el honor de seguirnos a través de las redes. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. También damos la bienvenida a los que escuchan todo el tiempo, cada vez que hay alguna transmisión por Radio Manantial de Vida 89.3 FM en Pueblo Nuevo, Estelí, Nicaragua, y a Pastor Aristis Matei González, que nos honra con transmitir estas programaciones. También damos gracias al Pastor Fran Rodríguez de Mesa, Arizona, que transmite a través de Ahora Televisión, Twitter, YouTube, Facebook y otras páginas más donde se transmite estos mensajes. Y enviamos un saludo también a Pastor Raúl allá en Acapulco, hermano, que si Dios permite en enero estaremos yendo para allá. Y también a Juan Bonilla, nuestro amado siervo y amigo allá en Guayaquil, Ecuador. Un saludo para él y su esposa Melida. Juan, Carlos Sánchez, pastor de Ensenada. Rosalía Grijalva, también de Ensenada. Y a los ministros que nos ven en otros estados, hermanos, de diferentes misiones, Ministerio Selim. Bienvenidos cada uno de ellos también. Así que damos gracias a Dios por esta hora y vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos hable a través del Santo Espíritu. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por la oportunidad, por el privilegio que nos das de venir ante tu presencia, a darte la honra y la gloria porque solo tú lo mereces, Señor. Te pido que derrames bendición sobre aquellos, Dios mío, que van a estar, Padre Celestial, viendo esta transmisión hoy, Señor, y en otros lugares también, Padre. Te damos las gracias por todo ello. Te pedimos, Señor, que te glorifiques, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú puedas derramar bendición sobre cada uno de nosotros, Dios mío. Gracias, Padre, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por todo, mi Dios. Te pedimos que te glorifiques, que nos hables por tu palabra, Señor, y que tu nombre sea glorificado en medio nuestro. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad. Bendice a aquellos que van a ver en la red social, las diferentes páginas que nos han permitido transmitir estos estudios. Bendíceles, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias por este privilegio. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor, porque solo tú lo mereces. Recibe el honor y la honra, Señor. Gracias, Padre, por este privilegio. Te bendecimos y te damos a ti el honor y la gloria, mi Dios. Gracias, Padre amado, una vez más. Bendecimos a cada familia, a cada ministerio que nos está viendo. Derrama bendición sobre ellos. Y gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Te bendecimos y te damos gracias, Señor. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Amén, Padre. Y amén. Así que Dios bendiga a cada uno de los que están aquí hoy, hermanos. Es un privilegio poder estar delante de ustedes compartiendo la palabra. Es una bendición, hermano. Y también damos la bienvenida a las redes sociales locales de Suffolk que nos están viendo. Sea cada uno de ustedes bienvenidos. Y si usted que nos ve en Suffolk o ciudad circunvecina no tiene una congregación donde reunirse, si usted es nuevo en la ciudad, bienvenido a Suffolk. Es una ciudad de muchas oportunidades. Y si no ha encontrado una congregación, lo invitamos a que nos venga a conocer. Esta es Iglesia El Punto de Servir, ubicados en el 506 North Kiwanis Avenida. Tenemos estudio de capacitación viernes, hoy sábado estamos viendo lo que son los dones del Espíritu, y domingo 3 p.m. tenemos también servicio regular. Así que si usted tiene un deseo de aprender la palabra, busca una iglesia, lo esperamos. Amén. Y mi nombre es Pastor Otto García, su servidor. Estamos aquí a la orden. Así que Dios nos bendiga y bienvenidos. Bueno, sin más preámbulo, entremos al estudio. Hemos estado estudiando los días sábado lo que es los dones del Espíritu. Ahora, ¿por qué es muy importante estudiar esto acerca de los dones? Porque el apóstol Pablo menciona al principio del capítulo 12, hermanos, porque no quiero que ignoréis acerca de los dones. Ahora, hay varias cosas que el apóstol Pablo dice que la iglesia no debe ignorar. Uno son los dones del Espíritu, otro es la resurrección, tercero es el trato con Dios e Israel, hermano,
Y la cuarta, si no me equivoco, habla sobre... ahí ya, se me fue en blanca la mente. Bueno, pero son cosas que el apóstol Pablo no quiere que la iglesia ignore. Ahora, y lo interesante es que cuando entramos a lo que es muchas congregaciones, la iglesia hoy, son cosas que más se ignoran en las iglesias. No se da mucho estudio, no se da mucha preparación, entonces el pueblo crece, pero sin el conocimiento bíblico. Y a veces vemos gente que hace ciertas cosas en la iglesia, ciertas actitudes, ciertos rituales, y uno dice, bueno, ¿por qué hacen eso? No es que el Espíritu me movió a hacerlo. Amén. Pero basado en la Biblia, ¿dónde está lo que usted y yo hacemos? Y por esa razón es que damos estos estudios para que usted tenga una base de apologética. ¿Qué es la apologética? Es, hermano, el estudio que nos hace tener una respuesta a nuestra fe. Muchas veces nos preguntan y no sabemos. ¿Por qué? Porque no hemos sido instruidos. Entonces el trabajo del pastor no es solamente predicar, sino uno debe instruir al pueblo para que el pueblo crezca en ese conocimiento. Bueno, sigamos adelante hoy. Entonces hoy, hermano, quiero que abra su Biblia. Nos quedamos en el don de fe. 1 Corintios capítulo 12, verso 9 dice, a otro fe por el mismo Espíritu. Interesante. Ya vimos, hermano, el don de milagros, que es cuando Dios quebranta las leyes naturales para Él a hacer algo a favor de una persona, familia, ciudad, pueblo o nación. Dios, hermano, ha hecho milagros que ha quebrantado la ley de la naturaleza. Vimos eso ya. Si usted quiere verlo, regrese unas semanas atrás. Bueno, aparte de eso, hermano, también vimos lo que era el don de sanidad o sanidades, que es cuando Dios restaura la salud de la persona. Por ejemplo, si alguien es diagnosticado con cáncer, ¿qué es lo que dice la gente? Hermano, oren por un milagro. No. Que sea una sanidad divina, porque la persona no tenía cáncer antes. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que Dios restaure la salud de la persona. Entonces, una cosa es el milagro, otra cosa es la sanidad. Pero vamos a hablar de lo que es el don de fe. Ahora, para empezar, en 1 Corintios 12:9 vimos que decía que a otro fe por el mismo Espíritu. Entonces, el mismo Espíritu es el que da los dones según Él desea. Fíjese qué interesante. En este pasaje nos habla de un don del Espíritu que es dado para el bien común de la iglesia. Ahora, es lo que Pablo empieza diciendo en 1 Corintios capítulo 12, que los dones del Espíritu son dados para el bien común. En otras palabras, para el bien de la comunidad cristiana. Ningún don es para uso exclusivo. Quiero que entienda eso. Hay gente que se ha abusado, hermano, en muchas congregaciones el uso de los dones, y a veces no son ni dones, es gente que piensa que tiene tal vez un don. Pero se ha abusado por la razón de que la gente, hermano, usa los dones supuestamente al antojo de ellos. En California, hermano, había creyentes que en su casa decían, se profetiza, se hace ministración, se hace liberación. Casi decía, se hace limpia con ruda y amarres. Hay poder en eso. ¿Por qué? Porque no es, hermano, a mi antojo el uso de los dones espirituales. La Biblia dice que los dones son dados para el bien común de la congregación. En otras palabras, los dones espirituales vienen para que Dios, a través de los vasos que Él va a usar, Dios va a bendecir, va a edificar a la iglesia. Ahora, si alguien le profetiza, cada vez que usted habla por teléfono, hermana, quiero que me profetice, con mucho gusto le va, mamá. Mire, ahí lo más seguro que le están dando gato y corriente por liebre. ¿En serio? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los dones son
para el bien común, el bien de la comunidad. Y el problema es que por falta de instrucción, la gente piensa que uno, hermano, puede profetizar. Ahorita profetizo. No, es según el Espíritu Santo le da a la persona. Ahora, el problema es este. Si una persona en una iglesia supuestamente se mueve a cada rato en el don de profecía y no es el Espíritu Santo, cuidadito, porque está a un paso de la hechicería. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el concepto de la hechicería es el manipular la voluntad de alguien. Y si yo le profetizo a alguien para que haga lo que yo quiero que haga, ese ya no es el Espíritu de Dios. Ahí es un espíritu que no es de Dios, que quiere manipular a otros. Muy interesante, pero por eso, hermano, tenemos que enseñar esto en las iglesias o aquí, porque en muchos lugares no se enseña. Bueno, sigamos adelante. Y entonces miramos que en la iglesia los dones del Espíritu, mire, leámoslo, hermano, para que vea que no es mentira. 1 Corintios 12, mire el verso número 7. Pero a cada uno se le da la manifestación para el bien común. Oiga esto. Entonces, los dones del Espíritu se manifiestan para el beneficio de la comunidad cristiana. Ahora, ¿cuál es el parámetro que tiene? Si yo tengo supuestamente el don de profecía, la profecía, vamos a verlo en 1 Corintios 14, es para edificar, exhortar y edifica, exhorta y consuela. Nada más. Si yo a usted le digo, hermano, Dios me muestra, me está diciendo que usted case con fulano, ahí ya no era el don de profecía. Se salió del margen divino. Ahora, ¿cuánta gente se ha casado por una profecía? A mí de joven me quisieron casar así. Pero como yo desde joven estoy bien instruido, dije, no. Y la hermana estaba simpática. Pero estaba muy grande, dije, no, a rato va a ser mi abuela, no, mejor no. Oiga, y ya platicando con la hermana, éramos amigos, le digo, ¿cómo ve que hermana que ella dice que usted, mi esposa, mis hermanos, no puede ser? Me dice, porque yo, saca un anillo, yo soy casada, pero estoy separada. Y después el pastor en una cena me dijo, hermano, ¿cómo ve la profecía que el Señor le dio a la sierva? Y yo, hermano, que soy crudo, le digo, ¿sabe qué? Qué raro, porque Dios nunca une en adulterio. ¿Cómo así? La hermana fulana es casada. Entonces la hermana me dijo, ¿entonces quién me habló? Hay dos opciones. O fue su carne, o fue el diablo. Se quitó el zapato, la sierva ungida para darme. Bueno, pero en fin, eso es parte de la historia. Ahora, entonces miramos que la manifestación de los dones es para el bien común de la iglesia, de los hermanos. No es para que la gente piense que yo soy más espiritual que usted. Alerta de última hora, creyente que me está viendo. Si una hermana en su iglesia profetiza, habla lenguas y Dios la usa, cuidadito, no crea que porque pasa eso es súper espiritual. Puede ser peor que toda la congregación. Porque el ser usado no implica santidad ni consagración, mucho menos madurez. Esta iglesia de Corintios, lea el primer capítulo, los primeros 3 capítulos. Pablo les dice en 1 Corintios 1:3 que no les faltaba nada. Tenían todos los dones, todas las revelaciones, los ministerios, todo. Sin embargo, decía, son carnales. Quiere decir que un creyente puede ser usado espiritualmente, sí. ¿Y ser un cristiano carnal? Claro que sí. Pastor, pero Dios no usa vasos sucios. Tranquilo. Dice la Biblia que un día Samuel
Saúl, persiguiendo a David, mandó una tropa para que mataran a David. Y cuando venían ya cerca, dice que había un grupo de profetas por ahí, y cuando iban cerca cayó la unción y empezaron los soldados a profetizar. Varias veces, y al final Saúl se enojó y fue él mismo. Cuando iba cerca de David, dice la Biblia que Saúl le cayó el Espíritu de Dios y empezó a profetizar, y Saúl estaba endemoniado. No dice la Biblia que él profetizó por un demonio. Dice que el Espíritu de Dios bajó sobre él y empezó a profetizar. Entonces, el hecho que alguien, hermano, ande en adulterio, ande mal, no significa, hermano, que esa persona no puede ser usada. Sí. ¿Por qué cree que la Biblia, cuando sea el día del juicio, él va a decir que un grupo estará a la derecha y otro a la izquierda, y va a decir, hey, ustedes de la izquierda, apártense, no los conozco. Y al Señor, ¿en tu nombre qué? Profetizamos. Oiga, ¿qué va a decir? Nunca los conocí, que hacedores de maldad. Entonces, si usted tiene un don y anda en adulterio, cuídese, porque mené tequilo farcín. ¿Qué es eso, pastor? Ha sido pesado y ha dado falto, por lo cual, pero en fin, bueno, sigamos. Entonces, claramente miramos que en la iglesia los dones del Espíritu son usados para el bien común. Ahora, punto 1, fíjese, en el Nuevo Testamento, Dios lo puso un cuadrito. En esta dispensación ya no se revela en base a rituales ni sacrificios, sino por fe. Quiero que entienda algo. La palabra dispensación es un periodo de tiempo donde Dios trabaja en una forma con la humanidad, con una nación o con un pueblo. Señor, llegó el teólogo. Oiga esto. Bueno, entonces digo que Dios, hermano, en esta dispensación, Él ya no se revela a base de rituales ni sacrificios. En el Antiguo Testamento, Dios sí, hermano, requería rituales, lavamientos para los sacerdotes y sacrificios. Era parte de la ley, esa era una dispensación diferente. Pero cuando Cristo viene, ya esa palabra dispensación está en Romanos. Pablo, hermano, nos muestra que en esta dispensación, en este periodo de tiempo, en este tiempo en que Dios está tratando con los gentiles y la iglesia, ya Dios no quiere rituales. Ahora, habemos muchos creyentes, hermano, en el mundo, y no todas las iglesias son iguales. Quiero que entienda eso. El hecho, hermano, de que hayan diferentes congregaciones no impide que unas están mal y otras están bien. Quiero explicar eso. Hay lo que se conoce como una secta. Las sectas son aquellas religiones o denominaciones, supuestamente dentro del cristianismo, que ellos piensan que son la única iglesia verdadera en la tierra. Por ejemplo, la luz del mundo. Yo he tenido la oportunidad de hablar con gente de esa iglesia y le digo, oye, pero yo tengo entendido que ustedes son la única iglesia. Sí, porque Cantares dice, una es mi paloma. Y le digo, pero ese texto está contra mal aplicado. Pero ellos se agarran de ese verso y para ellos todo el mundo está perdido. Ellos son la única verdad en el mundo. Eso se conoce o es titulado como una secta. Y hay otras más por ahí, ¿me entiende? Que no quiero seguir nombrando porque después la gente se enoja con uno. Bueno, pero en fin, entonces miramos que en esta dispensación ya no hay rituales. ¿Por qué decía eso? Porque hay diferentes sectas que todavía tienen rituales en sus servicios. Interesante. Hay gente, hermano, que todavía están haciendo ciertos rituales para entrar a la presencia de Dios. Y cuando uno lee la Biblia, Dios ya no requiere rituales.
Interesante. Segundo, Dios, hermano, ya no pide sacrificios. Los sacrificios fueron hechos en el Antiguo Testamento, fueron requeridos. ¿Por qué? Porque no había un redentor que muriera por la humanidad. Entonces el pueblo, la gente de Israel, tenían que traer una ofrenda, un animalito, poner su mano sobre el animal, decía, ay, Dios mío, perdona, le robé al compadre, hice esto, hice lo otro, engañé a la esposa, contaban todo. Y ahí llevaban al animalito a sacrificarlo. Y decía, ay, qué alivio. ¿Le quitaban el pecado? No, se lo cubrían. Ahí estaba, pero estaba cubierto. Entonces eso era lo que hacía la dispensación de la ley. Era una sombra, una figura de lo que hoy iba a ser el Evangelio. Quiero que entienda eso. Cuando uno ve, hermano, lo que es el tabernáculo, que a nuestro teólogo le encanta el tabernáculo, hermano, es interesante cuando uno ve las puertas del tabernáculo. En el hebreo, las puertas se llaman el camino, la verdad y la vida. Por eso cuando Jesús le dijo a los fariseos, yo soy el camino, la verdad y la vida, se enojaron. ¿Por qué? Porque estaba diciéndole, hey, yo soy el tabernáculo. Qué interesante. Pero oiga, sigamos adelante. Bueno, entonces miramos que en esta dispensación Dios ya no pide rituales, ya no pide sacrificios. Usted no tiene que venir a la iglesia con un cordero, con una gallina, a menos que hagamos caldo, ¿verdad? Para hacer caldo. Ahí sí se la acepto. Pero para decir, hermano, quiero, mire, un sacrificio, si hay una gallinita aquí. No, Dios ya no pide gallina, ni chompipe, ni pavo, ni guajolote. Dios ya no pide eso. ¿Por qué? Porque dice en Hebreos que el sacrificio de Cristo fue suficiente para una vez y para siempre traernos redención eterna. Ahora, siguiendo en eso, entonces miramos que ahora, hermano, en esta dispensación, Dios ya no se va a manifestar por rituales. Ya no se va a manifestar por sacrificios que uno quiera hacerle a Dios. Ahora, fíjese qué interesante. Si yo vengo como pastor y digo, hermano, traigan un sacrificio. Oiga, y alguien me trae un sacrificio y lo matamos en la iglesia y todo, le estamos diciendo a Dios, lo que tu hijo hizo no es suficiente. Simple y sencillamente. Por eso en el Nuevo Testamento, en esa dispensación, ya Dios no pide ningún sacrificio. Pastor, y si entro en ayuno, es diferente. Ese ya es un sacrificio que uno voluntariamente hace delante de Dios, pero no porque hay una ley que lo ordene. Usted si hace una vigilia, hace un ayuno, hace un retiro, es porque Dios a usted se lo puso en el corazón. Es muy diferente. Oiga, usted ya no lo hace, quiero que entienda eso, usted ya no lo hace para comprar el favor de Dios. Quiero que entienda, usted no hace una vigilia para pedirle a Dios que le haga un milagrito, no, hermano, eso es en Esquipulas, aquí no. Oiga, aquí, ahora todo lo que se hace es por fe y bajo obediencia al Espíritu Santo. Muy diferente. Bueno, entonces miramos que en el Nuevo Testamento Dios, en esta dispensación, ya no se revela en base a rituales ni a sacrificios, sino se revela por fe. Acompáñenme a Romanos capítulo 1. En Romanos 1:17, leamos el verso 16 para entenderle. Hermana Antonia Quijada desde Canadá, creo que lo está viendo ahí. Iglesia El Refugio, mi querido pastor Mike, ahí te caigo en julio. Vamos a ir, hermano. Oiga esto. Una pastora, el pastor y yo. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree,
del judío primeramente y también del griego. Oiga el verso 17, subráyenlo. Porque en el Evangelio, ya no en la ley, esa dispensación, cuando Jesús dijo, la ley y los profetas, ¿hasta quién llegó? Hasta Juan. Ahí se cumplió la ley y los profetas. De ahí en adelante el reino de Dios se hace fuerte. Lo que es la ley, los mandamientos, las reglas, esas siguen vigentes. ¿Qué es lo que se anuló? Los sacrificios y los rituales. Porque matar todavía es pecado. Robar todavía es pecado. Adulterar todavía es pecado. Entonces, eso sigue vigente. Pero fíjense, dice la Biblia, que la ley no es para el justo. ¿Para quién? Para el malhechor. Los que andamos bien, no estamos bajo la ley, sino la ley da al que la anda infringiendo. Bueno, pero eso va a ser otro tema. Ok, entonces miremos esto. Entonces dice claramente, aquí en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, oiga, y para fe. Ahora, ¿cómo se revela la justicia de Dios ahora? Por fe. Ahora, para que Dios se revele, yo debo creer a lo que la palabra dice. Yo no vi morir a Cristo, pero creo que murió. Yo no estuve allí cuando Él resucitó, pero lo creo. Y como yo lo creo, entonces, hermano, la palabra me muestra claramente que Él se revela cuando hay esa fe que cree a Dios. Me quito esto porque estoy escuchando todos los cantos de allá atrás. Bueno, sigamos adelante. No, hermana, es que es el aparato. Ok, ahora oiga esto. Entonces miramos que Romanos 1 dice que en el Evangelio la fe, oiga esto, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Él se revela a través de fe, pero cuando se revela es para que la fe aumente. Y se revela por fe y para fe. Entonces, cuando yo veo a Dios manifestarse, ¿qué hace mi fe? Crece. Cuando digo, Señor, suple esto, Padre, porque solamente tú lo puedes hacer, yo creo que lo puedes hacer. Y cuando usted ve la respuesta, ¿qué pasa con su fe? Crece. Oh, ya crece. Ya sé que Dios puede suplir esto, que sí que esto también. Entonces el Evangelio se revela por fe y para fe. Entonces ahora en esta dispensación, nosotros tenemos que entender que Dios, hermano, lo que Él quiere del pueblo es que el pueblo tenga fe. Es más, Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hablando de segunda venida, ¿hallará fe en la tierra? Dando a entender que la fe va a escasear. Interesante. Ahora, por esa razón, hermano, es que nosotros como creyentes tenemos que traer una enseñanza sana a la iglesia. Yo podría empezar a brincar, tirar aceite, poner manos, zapato ungido, aliento ungido. Hermano, y le garantizo que viene gente, porque hay gente que le gusta eso. Les gusta. Pero cuando usted se la palabra, a muchos no les gusta. ¿Por qué es que hay tanto pueblo creyente que vivimos en ignorancia? Uno ve la red social, da pena, hermano. A mí como pastor me da vergüenza cuando veo, hermano, hombres manoseando a mujeres en pleno culto, dando cachetadas, la santa cachetada, zapato ungido, manguera ungida, escoba ungida, chicle ungido. Hermano, oiga todo. ¿Por qué?
porque el pueblo de Dios carece de enseñanza. Entonces mucha gente nos ve en estos canales, no les gusta. ¿Por qué? Porque vamos en contra de lo que ellos viven. A mucha gente le gusta hacer un montón de cosas y uno les dice, disculpe, ¿eso de dónde usted me puede respaldar eso que hizo en la Biblia? No, que el espíritu de libertad. Hey, la Biblia dice que Dios honra más su palabra que su nombre. Pues ahí tenemos que ser sabios nosotros. Entonces la fe tiene que ser una fe sana. ¿Por qué? Porque fe sana produce creyentes sanos. Una fe sana va a hacer que que alguien deje de pecar. Amén. Tampoco usted. Alguien por ahí. Esa es la fe sana. Que la gente lo ve en casa y dice, oye, mi amor, desde que estás yendo a la iglesia, ¿qué cambios? No eres el mismo. El marido ve a la mujer, oye, cariño, desde que empecé a la iglesia, ya no me tengo chinchones en la cabeza. Oiga, ¿por qué? Porque la fe sana produce creyentes sanos. Ahora, algo, hermano, que yo debo respeto de otros ministerios, pero yo trato, si usted es cuidadoso y ve lo que enseñamos, no nos metemos a muchas teorías, fábulas cristianas. A quienes sí les encanta entrar a fábulas, teorías, a mí no. Mientras más apegado estén a la Biblia, menos tiene que explicar. La misma Biblia se explica por sí misma. Pero sigamos adelante. Entonces claramente miramos que en esta dispensación Dios se revela por fe y para fe, Romanos 1:17. Ahora, ¿pero cuándo empezó ese proceso en la iglesia? La mejor respuesta de la Biblia está en la Biblia. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 14. En Hechos 14, aquí los apóstoles se reúnen, hermano, y se va a un reporte de lo que Dios ha hecho con los gentiles. Pablo y Bernabé están, hermano, en Listra, y están con toda la mesa, con toda la directiva apostólica, la gente, los líderes, y ahora Pablo va a dar, hermano, un reporte de lo que está sucediendo con los gentiles. Mire, hermano, este verso a mí me encanta. En Hechos 14:27, en el Nuevo Testamento, Dios abrió la puerta de la fe a los gentiles para que pudieran creer y ser salvos. Ahora, tenemos que entender el concepto de abrir la puerta. Fíjese, vaya conmigo a Hechos 14:27. Cuando llegaron, dice la Biblia, a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Interesante. Ahora, si dice que la puerta Dios la abrió, ¿qué da a entender? Que estaba cerrada. Recuerde que antes que la iglesia naciera, la única religión verdadera sobre la faz de la tierra era el judaísmo. La religión judía. Era la única religión verdadera. No existía otra nación que tuviera un Dios verdadero. Todos tenían dioses paganos. Sacrificaban niños, animales, ofrecían al sol, la luna, a las estrellas, a Moloch, etcétera, etcétera. Bueno, no existía dentro de los pueblos gentiles una religión o una creencia pura y verdadera. Todo el mundo sacrificaba a los demonios, a los ídolos mudos. Bueno, cuando viene el Evangelio y Dios le da una visión a Pedro, acuérdense que está, hermano, él se acuesta con hambre y tiene una visión, un sueño, y ve que baja un lienzo, se abre, y cuando se abre el lienzo, vio todo tipo de animal inmundo. Vio lagartijas, vio tacuacines, vio murciélagos, vio ratas, ratones, lechuzas, de todo. Y le dijo la voz, mata y come. ¿Y qué hizo Pedro?
No, Señor, soy muy santo, nunca estos labios han tocado cosa inmunda. Le vuelve Dios a hablar por segunda vez. Ve el lienzo y dice, Pedro, mata y come. No, Señor, no. Este siervo tuyo nunca se va a contaminar. 3 veces. A la tercera vez fue llevado lienzo. Ahora, cuando Pedro, hermano, despierta, le dice, hey Pedro, te buscan unos gentiles. Y cuando baja, le dice que os puedo ayudar en algo. Nos mandó el centurión Cornelio. Necesita que vengas tú a la casa de él porque un ángel se le apareció y tiene que contarte algo. Entonces Pedro, viendo la visión que tuvo, se llevó una comitiva de judíos con él. ¿Por qué? Porque tenía que llevar testigos. Ellos no podían entrar por el Mishnah dentro de una casa de un gentil. Entonces va un grupo de gente con él para testificar que fueron por algo de Dios. Cuando llegan y Cornelio le empieza a contar lo que pasó el ángel y todo, dice la Biblia que Cornelio tenía la casa llena de gente, amistades, vecinos de él. Y Pedro, cuando vio, empezó a predicar. A la mitad del mensaje, ¿qué pasa? El Espíritu Santo se derrama sobre los gentiles. 2 cosas muy interesantes. Una, en Hechos capítulo 2, ellos hablan en otros idiomas. En Hechos, donde está Cornelio, creo que es capítulo 10 o 11, hermano, allí no se menciona idiomas. Ahora, ¿cómo supieron los judíos que el Espíritu Santo se derramó? Tuvieron que ver, oír. Caray, los gentiles. La Biblia no registra que hayan hablado en otros idiomas humanos. Muy interesante. Pero si como se habla, será otro tema. Bueno, entonces Dios abre la puerta a los gentiles. Quiero explicar esto, la puerta. En la Biblia hay 3 puertas que Dios personalmente abre y cierra. La primera puerta es el arca de Noé. ¿Se acuerda? Amén. Que Noé duró aproximadamente 120 años construyendo el arca y Dios le dijo, bueno, van a entrar animales de 2 en 2, de tantos inmundos, tantos puros y tantos limpios. Bueno, entraron y dice la Biblia, quiero que me acompañe al libro de Génesis. El libro de Génesis, dice el teólogo, primera o segunda, dice. Ok. El libro de Génesis, capítulo 7, verso 16. Oiga esto. Y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios les había mandado. Oiga la siguiente frase. ¿Y quién cerró? Y el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Oiga, entra Noé, hermano, ¿cuándo se cerró el arca? Cuando entró, ¿quién? Los últimos animales. Ok. Fíjese qué interesante. Cuando entra el último animal, Dios cierra la puerta. Usted que está viendo en internet, no pierda eso. ¿Cuándo se cierra el arca de la puerta? ¿Cuándo cierra Dios la puerta del arca? Cuando entra el último animal. Ok. Ahora, esa es la primera puerta. La segunda puerta es el libro de Hechos que hemos leído. En Hechos 2, puerta de la fe a los gentiles. Fíjese qué interesante. ¿Cuándo se abrió la puerta? Cuando va Pedro a la casa de Cornelio y el Espíritu se derrama, ahí los gentiles creen al Evangelio por primera vez. Ahí se abre la puerta. Ahora fíjese, ¿qué es lo que Pedro vio en el lienzo?
Ok, entonces cuando vio Pedro los animales, ¿quiénes representaban los animales? Los gentiles, la iglesia. Ahora, vaya a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. En Romanos 11 nos habla del futuro de Israel. Acuérdense que en Romanos 9 nos habla el pasado de Israel, Romanos 10 nos habla el presente de Israel y Romanos 11 nos habla el futuro de Israel. Entonces quiero que vaya conmigo a Romanos 11:25. Romanos 11:25. Oiga lo que dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Aquí Pablo vuelve a repetir, no quiero que ignoren. Y es algo que la iglesia ignora. No quiero que ignoréis este misterio para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. Que a Israel se le ha acontecido un endurecimiento, ¿qué? ¿Qué tipo de endurecimiento? ¿Qué dice su Biblia? Endurecimiento en parte. En parte o parcial, no total. ¿Qué es la diferencia? Si Israel fuera totalmente endurecido, ya no hay esperanza para ellos. Pero dice la Biblia que parcialmente, una parte es endurecida, no toda la nación, dando a entender que el pueblo de Israel sigue siendo pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Porque existe, apúntelo, la teología de reemplazamiento. Muy interesante. ¿Cuál es esa? Que muchos enseñan que ahora todas las promesas que son para Israel, ahora son de la iglesia. Porque Dios ya no tiene nada que ver con Israel. Que la iglesia viene a reemplazar el pueblo. Esa teología de reemplazo o reemplazamiento es una herejía, no es cierto. Porque Dios sigue siendo el Dios de Israel. Y Él va a tratar con él, no lo ha desechado, está, como dice Pablo, parcialmente endurecido, no totalmente. Bueno, pero sigamos leyendo, oiga esto. Le ha endurecido, le ha venido acontecido un endurecimiento parcial, oiga la siguiente frase, hasta que haya entrado, ¿qué? La plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo. Ahora, ¿se acuerda qué pasó cuando entró el último animal al arca? Dios cerró la puerta. Cuando entre el último gentil al evangelio, se vuelve a cerrar la puerta a la fe y se acaba el trato para lo que es la iglesia y empieza Dios otra vez con Israel. Las 69 semanas de Daniel. Cuando la iglesia se vaya, empieza a correr la semana 70. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque en las primeras 69 semanas no está la iglesia ahí en Daniel. Ahora, si la iglesia no está en las primeras 69 semanas, ¿por qué vamos a estar en la semana 70? Es el trato para Israel, no para la iglesia. Muy diferente. Yo sé que muchos están ahorita en la red social, veo que sale humo del aparato. Mano, oiga, es muy importante entender este concepto. Cuando uno estudia a Daniel, Dios le dice a Daniel, 70 semanas son destinadas para tu pueblo, Israel, no para la iglesia. Entonces le repito, usted que cree que la iglesia pasa toda la tribulación, si la iglesia no está en las 69 semanas, ¿por qué va a estar en la semana 70? Ilógico. Bueno, pero sigamos adelante. Entonces miramos que cuando entra el último gentil, conforme Romanos 11:25, cuando entra el último gentil, entonces Dios empieza a trabajar nuevamente con Israel. Ahora, se cierra la puerta, mire, se abre la puerta de la fe. Cuando entra el último gentil, se cierra. Ahora, ¿cuál va a ser la última puerta que Dios va a abrir? Acompáñeme a Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis 4 es un libro muy fácil de entender.
La división de Apocalipsis se encuentra en el capítulo 1, verso 19. Escribe lo que has visto, lo que es y lo que sea después de esto. ¿Qué vio Juan en el capítulo 1? Vio a Cristo glorificado. Aleluya. Lo que has visto, ¿no? Capítulo 1, Cristo glorificado. Escribe lo que es tiempo presente. ¿En qué tiempo estamos viviendo? En lo que es la era de la iglesia. Capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Las 7 iglesias, si se enseña en el orden cronológico, enseña toda la historia de la cristiandad en su totalidad. Aleluya. Toda, ahí está. Y después del capítulo 3, viene ¿qué? El capítulo 4. Ahora, vaya conmigo al capítulo 4, verso 1. Después de esto, mire, ¿después de qué? Después de que se acaba la era de la iglesia. Fíjese qué interesante. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Aleluya. Esa puerta, la tercera puerta, es una puerta abierta en el cielo. Apocalipsis 4:1. Ahora, primero Dios abre la puerta del arca cuando entra el último gentil, último animal. De ahí abre la puerta de los gentiles. Cuando el último gentil se convierte, conforme Romanos 11, Dios cierra esa puerta. Ahora, quiero que entienda algo. Cuando yo leo la Biblia, pues, mire, yo me emociono con esto. Cuando Noé entra al arca y la puerta se cierra, ¿a qué se cerró? Al mundo en que Noé vivía. Cuando el arca se abre, ¿qué encuentra Noé? Un mundo mejor. Cuando la iglesia se vaya, hermano, se cierra la puerta de la fe, y cuando lleguemos al cielo, va a ser un lugar mucho mejor que la tierra. Ahora, pero interesante que es la puerta abierta en el cielo, dice Juan, y vi una puerta abierta en el cielo. ¿Por qué se abrió? Porque ese capítulo 4 de Apocalipsis representa el arrebatamiento de la iglesia. Así es. Se cierra la puerta de la fe aquí y automáticamente se abre el cielo y entramos nosotros. Amén. Entonces esas son las 3 puertas que uno ve que Dios ha abierto y cerrado en la Biblia. ¿Por qué entré? Porque tocamos el capítulo 14 de Hechos, dice que Dios abrió la puerta de la fe. Entonces, cuando le pregunte, usted sabe que solamente 3 puertas Dios personalmente ha abierto y cerrado. Amén. Bueno, ahora regresando a la fe. Entonces miramos que ahora en esta dispensación ya Dios no pide sacrificios ni rituales de animales ni nada de eso, sino que ahora uno entra a lo que es lo de Dios a través de la fe. Acompáñeme para ir terminando en Hebreos capítulo 11. Es el salón de los héroes de la fe. En Hebreos 11, oiga lo que dice el verso número 1. Dice el escritor de Hebreos, ahora bien, dice, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es fe? Una certeza de que viene porque viene. Una confianza que le puede decir no, sí. Pero ya te dice, sí. ¿Es que está en contra? Sí. Uno tiene la certeza que así es. Yo no vi morir al Señor en la cruz, pero tengo la certeza que murió. No lo vi resucitar, pero tengo la certeza que resucitó. Ahora, oiga lo que dice. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo puede tener una convicción uno de algo que no se ve? Esa es fe. Y sabe que la iglesia, si algo necesitamos en estos días, es fe. El evangelio no debe ser a base de emociones.
Hay días que usted y yo nos levantamos de malas. Que dice uno, ¿y por qué me caigo mal? Hermano, y la pregunta, ¿porque no estoy alegre ese día, será que no soy salvo? No, no tiene nada que ver los sentimientos con la fe. Pablo dice que nosotros, un aplauso, que nosotros, casi la tumba. Bueno. Oiga esto pues. Entonces, mire, entonces nosotros sabemos que nosotros como cristianos necesitamos fe. La iglesia necesita fe. Le repito, más bien dicho, que uno es cristiano, uno no vive bajo emociones. Amén. Hay días que uno no siente que es salvo. Pero porque no siente uno salvación, ¿qué sí que no somos salvos? No, es por fe. Dice la Biblia que caminamos por fe, no por vista. Aleluya. Uno camina todos los días creyendo a Dios. Ahora, el diablo y el mundo le va a decir, mira a tu marido, peor está. Esa es la voz del enemigo, la voz del mundo, la voz del Espíritu Santo. Pero no lo veas así, porque lo que voy a hacer va a ser diferente. Esa es fe. Usted ve al hijo perdido, a la hija, un familiar, un amigo, ¿y qué hace usted? El diablo le dice, mira tu oración, mira cómo está. ¿Y qué dice el Espíritu? Espérate que lo toque. Esa es fe. No, hermano, uno no camina por lo que ve, mire, yo no dependo de la situación presente. Entienda eso. Si usted y yo le clamamos a Dios por un familiar, por alguien, para que Dios haga una obra, un milagro, una transformación, hermano, yo tengo todos los días que creer que esa oración llegó al trono de Dios. Amén. ¿Qué es lo que falta? Que esa petición se materialice o se manifieste porque ya Dios la oyó. Esa es fe. Entonces dice el escritor de Hebreos que la fe es la convicción de lo que no se ve. No lo veo, pero lo creo. Esa es fe. El creerle a Dios que no importa lo que la gente, lo que pase, lo que está sucediendo, Señor, yo sé que tú me escuchaste, sé que tú extendiste tu mano y sé que lo vas a hacer. Dice la Biblia, hermano, aquí mismo creo que es en Hebreos o 1 Pedro, que muchos de los profetas de lejos, los patriarcas, saludaron las promesas. ¿Qué significa eso? Me voy a morir, pero Dios va a cumplir. Eso significa saludar de lejos. Y hay gente que tiene que entender que tal vez está en una situación, hermano, adversa. Usted le ha orado a Dios, créale a Dios que Él va a mover mar y tierra por usted. Esa es fe. Bueno, yo no sé a quién Dios está hablando, pero sigamos. Bueno. Ahora bien, la fe, la certeza de las cosas, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O verso 2. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. ¿Por qué? Por la fe. Porque creyeron antes de tiempo. Oiga, y el verso 3. Este verso está, déjenme borrar. Ya agarraron aquí, ¿verdad? Esto se va a poner sabroso. Creo que este verso es la pata en el caldo, el hueso que le da sabor. Bueno. Déjenme borrarle aquí. Y alguien léame el verso 3 de Hebreos 11. Por la fe. Pero con voz de arcángel. 11:3. Porque por fe comprendemos que los mundos fueron hechos por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Ok, fíjese.
Creemos que Dios hizo ¿qué? Creo que los mundos, plural. Cosmos, ok. Y creemos que más. Fueron hechos por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Ok, de lo que se ve. Mi esposa le queda prohibidísimo meterse acá, porque ya sabe la respuesta. Lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se ve. O de lo invisible o no se ve. Ok, fíjese. Ojalá me esté viendo algún querido ateo, por favor, ojalá que alguien me esté viendo. Ahora, dice la Biblia, y este libro fue escrito más de 2000 años atrás, dice el escritor de Hebreos, que por la fe creemos que Dios hizo los mundos. De tal forma que lo que se ve, esto que está aquí, la pared, el pizarrón, la Biblia, el metal, mi ropa, zapatos, todo lo que se ve, lo material, fue hecho de lo que no se ve. Ahora, ¿usted qué entiende? ¿Ah? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene para acá? ¿Qué entiende usted? ¿Qué? Ahora, ¿qué es lo que usted entiende, hermano? O de la red social. ¿Qué entienden ustedes cuando hablamos de que dice la Biblia en Hebreos, de que Dios hizo el mundo de tal forma que lo creó todo de lo visible, de lo invisible, lo que se ve de lo que no se ve? Ahora, ¿qué quiere decir el escritor de Hebreos? A ver, mi amada esposa, ¿a qué se refiere el verso? No porque me prohíbes hablar. Átomos y moléculas. Pues dice Hebreos que por la fe creemos que el mundo que está hecho, todo lo visible, es creado por lo que no se ve. Yo veo este metal, veo la pared, la pizarra, pero si ponemos un microscopio y otro, vamos a ver que esto, hermano, se ve liso, pero tiene grandes rajaduras que dividen la masa. Y cuando sigue metiendo telescopio, va a ver que toda la materia, toda la masa, está hecha por átomos y moléculas. Ahora, ¿cómo hizo el escritor de Hebreos para saber eso? Salud. ¿Cómo hizo el escritor de Hebreos para saber que el mundo visible está hecho de lo invisible? No, ese libro es que un montón de locos. Ahí le va otra locura. Ateo que me está viendo. Acompáñeme al libro de Job. Este es el tiro de gracia para mucho. Job 26. Casi le adivina. Casi le adivino, ¿no? Job 26, verso 7. Le digo porque hay gente, hermano, que a veces no, que ustedes son un montón de ignorantes. Es un libro escrito por hombres, está bueno. Ahora, solo para si algún ateo me está viendo. El libro de Job es el más antiguo de toda la Biblia, aún más que Génesis. Aproximadamente 5,000 años de existencia. El libro de Job. Ahora, oigan lo que dice Job. Fíjense, en ese tiempo ni pensaba en nacer Galileo Galilei. No pensaba en nacer. No se conocía todo lo que hoy se conoce con la tecnología. Y oigan lo que dice Job 25, verso 7. Él, hablando de Dios, extiende el norte sobre el vacío, oiga, y cuelga la tierra sobre la... ¿Qué está diciendo? Que la tierra flota. Explíqueme eso, ateo. ¿Cómo hizo la Biblia 5,000 años atrás para decirnos que la tierra flota? Los grandes pensadores griegos decían, no, es que la tierra la tiene el dios Atlas.
Otros cantaban 12 elefantes. Oiga, sin embargo, la Biblia miles de años atrás dice, hey, la tierra flota. ¿Por qué? Porque por fe creemos que Dios lo hizo todo. Por esa razón, hermano, yo siempre he dicho que tiene que tener más fe un ateo que yo. Porque él es una teoría, nunca hay un testigo ocular, no hay prueba. La Biblia se ha comprobado por la historia secular, por la arqueología y aparte la ciencia. Confirman siempre la Biblia. Y hay más pasajes que podíamos darle un tiro de gracia a cualquier ateo por ahí. Pero eso es nada más hoy, hermano. Entonces la fe es eso, el don que Dios da. Y eso es la fe, no es el don. El don de fe es un don que Dios da para un uso especial de parte de Dios. Una fe que no es suya, pero usted en ese momento cree lo imposible. Amén. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. ¿Todo tranquilo? ¿Todo? Amén. Bueno, entonces vamos a orar. Dale gracias a Dios en esta tarde. ¿O qué otro? A ver. Pasa, ya falta, hombre. Jesucristo dijo en cierta ocasión que los discípulos le dijeron, aumentanos la fe. Y Jesús redujo eso tan pequeño, dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza. Entonces, hay muchas personas que decimos que Dios me aumente la fe. Entonces, ahora yo estaba pensando en eso hoy en día, medité mucho en eso, en lo que es la fe. Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que está mismo ahí en Hebreo, en el libro de los Hebreos. Entonces, otra de las cosas que tengo aquí en Job, que Job 19:25 dice, es uno de los versículos muy clave para mí, dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Entonces, Job tenía una esperanza, una fe, aún de aquellos tiempos, como dice, que fue escrito antes de Génesis, eso es verdad. Ese libro es escrito antes del libro, pero ya había una fe de personas que creían en Dios. Y este personaje, Job, dice, yo sé que después de deshecha esta mi piel, yo voy a ver a Dios. Y hay otro pasaje que dice, y lo voy a ver cara a cara. Amén. Por eso hace falta el teólogo, pero se nos ausenta. Bueno, ahora, mire, la pregunta, lo que el hermano está diciendo es que Dios se aumenta la fe. Ahora, ¿se puede aumentar la fe? Sí. ¿Cómo se aumenta? ¿Ah? Exacto. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces, si yo quiero que mi fe crezca, tengo que parar de cantar cantos cristianos y dedicarme a la escritura. Pero si a usted le gusta alguna alabanza. No puede, hermana, pues es normal tener alabanza, pero lo anormal es que todo el día todos los días del año escuche alabanza y nunca oiga palabra. Eso es anormal, ¿me entiende? Estoy hablando de gente que oye, yo lo dije el día de ayer, la alabanza nos da gozo, pero no nos da crecimiento. Seamos realistas. Por eso es que hay iglesias que danzan, brincan y todo, y cuando usted ve un montón de niños agarrándose el pañal. ¿Por qué razón? Porque la alabanza da gozo, pero no da crecimiento. Si alguien ve que se mueve la cámara, es nuestro amado teólogo que anda pateando la... Okay. Para que lo conozcan, los que no lo conocen. Dios lo bendiga. A ver. Yo tengo un punto de lo que usted acaba de mencionar ahorita. Y lo he puesto y lo garantizo. Y se lo pongo y se lo
¿cómo le pudiera decir? Se lo reto, le doy un reto a cualquier persona que se ponga 3 meses en oración y 3 personas que se pongan 3 meses en leer la Biblia y al final de esos 3 meses me dice quién es el que está en mejor conocimiento. Él es todo. Ahora, ¿significa que no hay que orar? No. No. Es que Hay que en oración, porque mire, el punto es que personas que estamos orándole al Señor, orándole, pero el conocimiento no lo tenemos. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo las Escrituras, entonces estoy tomando el conocimiento, cómo acercarme a Dios y cómo es que Dios me oye, cómo es que Dios me escucha y cómo es mi relación con Él por medio de la palabra. Y después de eso yo vengo por medio del Espíritu Santo, que es que me hace en la oración las peticiones. Entonces yo estoy conociendo. ¿Por qué? Porque la palabra es la que me hace a mí crecer. Versículo número 1. Pedro, primera de Pedro, 2:1. ¿Qué dice? Desead como niños nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis en salvación. Ahí está, ese es el punto. Eso, ya vengo ese teólogo. Hacía falta el teólogo. Por la palabra. Amén. No dice por el Espíritu, es verdad, esa es parte de lo que Dios nos ha dado a nosotros y lo dice bien claro, que Dios no da el Espíritu por medida, lo tiene en Juan capítulo 13 y el versículo 34. Lo dice bien claro, que Dios no da el Espíritu por medida. Entonces Amén. tenemos Espíritu Santo Sí. en abundancia. Amén. Pero ¿qué es la palabra? Ahora, quiero para los hermanos de otras iglesias, no estamos en contra de la música o en contra de la oración o la búsqueda, no. Sino simplemente debe haber un equilibrio. Vida de oración con estudio de la palabra. Gozo en la alabanza con estudio de la palabra. Retiros, palabra. ¿Por qué? Porque así crece saludable. Pero si nunca abre la Biblia, no, mire, hay gente que yo conozco gente, he visto gente que durante está la alabanza, está sabroso, nomás se sientan y se van para su casa. No escuchan palabra, ¿y qué? La alabanza no lo va a cambiar, es la palabra que los cambia. Amén. Así que Dios bendiga a cada uno de los que estuvieron presentes hoy, es un privilegio. Y le repito, si no tiene una congregación donde venir, donde congregarse y está en Suffolk, se acaba de llegar a la ciudad, lo invitamos. Esta es Iglesia El Punto de Servir, 506 North Kiwanis Avenida. Nos reunimos los domingos a las 3 p.m., viernes a las 7, sábado tenemos oración de las 6 a 7:30, 8, y de ahí en adelante el estudio hasta ahorita. Amén. Así que un saludo a todos los hermanos de las redes sociales y bendiciones. Déjenme apagar esto. Gracias, hermano pastor. Gracias.